el vínculo entre el Espíritu Santo y María en el capítulo 8 de la Lumen Gentium. Incluso el Catecismo de la Iglesia Católica dibuja algunas representaciones interesantes de sus textos apoyados claramente en el Evangelio. Se puede deducir tres características fundamentales que describen la relación que une al Espíritu Santo con la Santísima Virgen. Yo después puedo dejar esta conferencia porque es muy compleja, ¿no? Tres características que describen la relación que une al Espíritu Santo con la Santísima Virgen María. Primero, María es la obra sublime del Espíritu, don. Espíritu Santo, don. María es la obra sublime, primero. Segundo, ella es su fiel discípula, discípula del Espíritu Santo. Finalmente es su icono nupcial, esposa. María es la obra del Espíritu Santo. María es la obra del Espíritu Santo en cuanto que fue llenada y modelada totalmente por Él, quien hizo de ella una verdadera obra maestra de la gracia divina. De hecho, ella es llena de gracia, como todos sabemos. Siempre lo decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, desde su inmaculada concepción. Esta plenitud de gracia debe entenderse como una consagración total del ser de María por la santidad del Espíritu de Dios. Uno puede decir, fue sumergida, bautizada por la presencia santificadora del Espíritu Santo, que la hizo libre del pecado y por tanto digna de convertirse en madre del Verbo encarnado. Esta santificación no la privó de su realidad humana. Usted, por ejemplo, se acuerda que el ángel pidió, María hizo una pregunta al ángel. Él fue una mujer libre. Al contrario, la perfeccionó, haciéndola abierta y sensible a todas las características propias del ser humano, tanto en relación con Dios como consigo misma, con los demás y con el mundo. La transformó en una nueva criatura, en un profundo equilibrio físico, psíquico y espiritual, configurándola con su Hijo, el nuevo Adán. Como decía en la última charla, María es la nueva Eva. La maternidad divina de María es también obra del Espíritu Santo. Como dice San Lucas, el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu actúa de nuevo sobre el ser puro de María, haciendo su carne apta para concebir y dar a la luz al Hijo de Dios, hecho hombre, sin la intervención de otra criatura humana. Es la maternidad divina de María, que los mexicanos conocen muy bien, porque aquí así está representada la Virgen de Guadalupe. Una sola persona en dos naturalezas. Estamos hablando del Verbo encarnado, como ha declarado la Iglesia. Misterio insondable y admirable de la unión más profunda entre el Espíritu Santo y María. De aquí se comprende el sentido maravilloso de su virginidad, en el sentido de que María no puede ser captada por ninguna criatura humana, ya que pertenece enteramente al Espíritu Santo, como obra maestra suya de santificación.
El misterio de María, estamos hablando de la Inmaculada, que nació sin mancha original. El misterio de María consiste precisamente en que es Madre de Dios por obra del Espíritu Santo y es siempre virgen por obra del mismo Espíritu. En ella se unen dos aspectos humanos que se contraponen entre sí, la maternidad y la virginidad. Si miramos las cosas desde un punto de vista natural, estas dos características son incompatibles. En María no lo son, porque lo que es imposible por las fuerzas del hombre sigue siendo posible por el poder infinito de Dios. Por eso la obra extraordinaria y maravillosa que el Espíritu Santo pudo realizar es precisamente la maternidad virginal de María. Lo voy a leer de nuevo. La obra extraordinaria y maravillosa que el Espíritu Santo pudo realizar es precisamente la maternidad virginal de María. Asimismo, la maternidad eclesial de María es obra del Espíritu Santo también. Como testimonia el Evangelio de Juan, capítulo 19, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre, junto a ella, el discípulo, a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes aquí tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Son palabras de alto valor espiritual. ¿Sabes por qué? Y teológico, espiritual también, pronunciadas con autoridad y solemnidad, que revela la última voluntad de Jesús. Estamos hablando de la última voluntad de Jesús. Este es tu hijo, tu nuevo hijo. Para María, claramente, se trataba de transferir su maternidad de Jesús al discípulo. No es poca cosa acoger al discípulo como si fuera Jesús, con el mismo amor y la misma disponibilidad de corazón. Usted sí entiende cuánto nosotros somos importantes por María, porque fue una obediencia a su Hijo Jesús. Inmediatamente después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada de vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Esto es importante, entregó el Espíritu. Que, bueno, fue, no necesita decir como, pero en latino, tradit spiritum. El significado inmediato y literal es: el que dio su último suspiro está muerto. Pero los padres de la Iglesia y también algunos teólogos ven en ella un gesto más significativo en el contexto de la teología de San Juan, el don del Espíritu de Jesús a su madre y al discípulo, precisamente para hacerlos capaces de ser madre y de ser hijo, para realizar una nueva maternidad y una nueva filiación espiritual. Por tanto, la maternidad eclesial de María es fruto del Espíritu emitido por Jesús agonizante y resucitado en la cruz. No se trata de un vínculo a nivel humano y carnal, sino de una unión en el Espíritu de Cristo que hace de María Madre de la Iglesia. Los dos, el Espíritu y María, cada uno en su peculiaridad, concurren y cooperan
conscientemente y armónicamente en el contexto del acontecimiento de la salvación, que es la encarnación y la redención del Verbo de Dios. Siguiendo la instrucción del Paráclito y con su fiel asistencia, ella se deja educar y como buena discípula, hemos dicho que María es discípula del Espíritu Santo, procede con su seguimiento hasta la extrema oblación de sí misma bajo la cruz, sin perder nunca su dulzura y firmeza materna. Entonces, María es icono nupcial del Espíritu. María puede ser llamada el icono nupcial del Espíritu Santo, es decir, su imagen, su perfecta semejanza, en cuanto que reproduce en sí misma los rasgos propios de la tercera persona de la Trinidad y se convierte en su manifestación viva y su irradiación en la Iglesia y ante el mundo. El Espíritu Santo, en su constitución divina y eterna, expresa el vínculo personal de unión y amor entre el Padre y el Hijo, su efusión recíproca, eternamente beatificante y subsistente, su persona don, que los une en un abrazo de entrega mutua de uno en el otro, sin que por ello se confunda nunca entre sí. En el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo se contemplan y se aman como un solo Espíritu, permaneciendo perfectamente distintos en sus personas individuales. Ahora bien, María, en el acontecimiento de la encarnación, constituye el lugar terreno, el ambiente acogedor por Dios en la carne inmaculada y santificada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es también la fuerza divina que une a los discípulos con Cristo. Este también es muy importante. El Espíritu Santo es también la fuerza divina que une a los discípulos con Cristo. Hay un mensaje de la Virgen donde ella ha dicho: yo quiero hacer de Medjugorje un lugar de encuentro de los corazones, con el corazón de mi Hijo y con mi corazón. Medjugorje es también un encuentro de los corazones. Entonces el Espíritu Santo, haciéndolos dóciles a su palabra, fieles a su verdad, fuertes en el testimonio, según las promesas hechas por Cristo en el cenáculo antes de su pasión. El Espíritu configura a cada discípulo con Cristo. De verdad, el Espíritu Santo es desconocido. Uno no reza todos los días el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es todo, es la vida del alma. El Espíritu configura a cada discípulo con Cristo, formando su cuerpo místico, que es la Iglesia. María cumple la misma función. Vista bajo la cruz, acoge a San Juan como a su Hijo, transformado espiritualmente en Cristo. El Espíritu Santo también realiza la acción de unir a los discípulos entre sí. Es el vínculo de unión en la Iglesia a todos los niveles, el principio de cohesión entre todos los diferentes miembros que componen el cuerpo social de Cristo, adornándolo con diversos carismas y ministerios. Él forma la Iglesia una y santa. También María es quien une a los discípulos entre sí, como se vio en Pentecostés, en el cenáculo, ayudándolos a ser un solo corazón y una sola alma en la oración común y en la escucha de la palabra de su Hijo, como está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La analogía que existe entre el Espíritu Santo y la Virgen es verdaderamente sorprendente. Es un misterio, ¿verdad? Estamos hablando
de algo que es misterioso, que tiene una profundidad que nadie puede alcanzar. Por eso María es llamada la esposa castísima del Espíritu Santo, su estrecha colaboradora, su luminosa representación humana, su inmaculada intérprete y mediadora entre los hombres. Eso es muy importante decirlo, porque también lo ha escrito Don Renzo Lavatori, que es un gran teólogo. ¿Usted entiende? Ad Spiritum Sanctum per Maria et cum Maria. ¿Lo conocía este? No. Ese lo ha escrito Don Renzo Lavatori. Ad Spiritum Sanctum, vamos al Espíritu Santo, per Maria et cum Maria. Nosotros, sí, claro, al Espíritu Santo, porque ella es la esposa, ¿no? Castísima del Espíritu Santo, es discípula del Espíritu Santo, claramente. Entonces vamos que es el Espíritu de Cristo, claramente, el Espíritu del resucitado. Y vamos, ¿no? A resucitando a través de la intercesión de María. El Espíritu Santo es fuente de paz. Hay tres elementos que son interrelacionados. El Espíritu Santo, fuente y paz. Comenzamos por la última, la paz, y luego haciendo el Espíritu Santo. Igualmente, en un sentido de plenitud, resulta en el Nuevo Testamento, al nacimiento de Jesús, los ángeles cantan gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres amados de Dios. Poco antes, el ángel dijo a los pastores: no temáis, he aquí os anuncio un gran gozo, que será de todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es el Cristo Señor. Antes de su pasión, en el recogimiento del cenáculo, Jesús anuncia el don de la paz. San Juan capítulo 14. Os dejo la paz, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarte. El día de su resurrección, por la tarde, mientras las puertas del aposento alto estaban cerradas, Jesús resucitado aparece a sus discípulos y les dice: Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. San Juan, capítulo 20. La Virgen María nos ofrece dos maravillosos mensajes, y los últimos, estamos hablando del 2023. Mensaje de diciembre, un mensaje de enero. Queridos hijos, hoy les traigo a mi Hijo Jesús en diciembre, 25 de diciembre, para que ustedes sean su paz y el reflejo de la serenidad y del gozo del cielo. Oren, hijitos, para que estén abiertos a recibir la paz, porque muchos corazones están cerrados al llamado de la luz que cambia los corazones. Estoy con ustedes y oro por ustedes para que se abran a recibir al Rey de la Paz, que colma sus corazones de calor y bendición. Gracias por haber respondido a mi llamado. Otro mensaje del 25 de enero del 2023. Queridos hijos, oren conmigo por la paz, porque Satanás quiere la guerra y el odio en los corazones y en los pueblos. Por eso oren y sacrifiquen sus días haciendo ayuno y penitencia para que Dios les dé la paz. El futuro está
en una encrucijada, porque el hombre moderno no quiere a Dios. Por ello, la humanidad se dirige hacia la perdición. Ustedes, hijitos, son mi esperanza. Oren conmigo para que se haga realidad lo que comencé en Fátima y aquí. Oren y den testimonio de la paz en su entorno y sean personas de paz. Gracias por haber respondido a mi llamado. Estamos hablando del triunfo del corazón inmaculado de María. Ella que habla de Fátima. De estos textos podemos derivar un concepto completo de paz en un sentido personal y social, internamente y externamente, como gracia divina y compromiso humano. La Virgen también afirma una lucha espiritual contra el pecado, el mal y el maligno, para lo cual se debe hacer la guerra en el sentido espiritual y para destruir la maldad humana y hacer triunfar el reino de Dios con su amor. Además, Jesús afirma que no vino a traer la paz, sino la espada, en el Evangelio de Mateo capítulo 10. Concepto esencial. La paz es un regalo del cielo. Toca sobre todo al cristiano y desde él se difunde la sociedad eclesial y política. Por eso, nuestras dos acciones, orar, ya que la paz viene de Dios y es derramada en los corazones por el Espíritu Santo, compromiso personal, en cuanto que la criatura humana debe abrirse a la verdadera paz que llena el ser, se comunica en la familia y la comunidad cristiana. La paz que recibimos a través de la oración es un don de Dios para nuestras familias. ¿Quién es el Espíritu Santo y qué hace? Pregunta. Ahora nos detenemos en dos aspectos de la persona del Espíritu Santo. Uno a nivel divino, en el ser íntimo de Dios, es decir, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Uno en el plano externo de la historia de la salvación, para ver lo que hace en la vida, tanto del cristiano individual como en la comunidad cristiana y por consiguiente en la sociedad civil y en toda la humanidad. Por ejemplo, como hay esta presencia, como hablaba el padre de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Hay todas las encíclicas sociales de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que fueron escritas por Juan Pablo II, Solicitudores Sociales, ¿no? Renovado, todas estas encíclicas. Es muy interesante, porque uno ve como la presencia del Espíritu, como de verdad el Espíritu Santo que crea unidad en el mundo de la política, en el mundo de la sociedad, en la economía. Por ejemplo, hay una economía que se llama economía de comunión, que han estudiado mucho el movimiento de los populares, claramente, ¿no? Economía de comunión. Después hay una comunión en la política, en una comunidad de la sociedad, para decir que la vocación no solo del cristiano, sino también del mundo y del universo, es ser imagen de la Santísima Trinidad. Como decía San Agostino, ¿no? Que todo es imagen de la Trinidad. Y por eso nuestra vocación es la comunión. Porque nosotros somos imagen de la Trinidad. Pero la sociedad también es imagen de la Trinidad. La política, la economía, la sociedad, la familia, ¿entiendes? Cioè, vivimos en este mundo. La familia, claramente, es la expresión, ¿no?, que más entendemos sobre la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y tenemos como modelo, claramente, bueno, modelo
humano, la Sagrada Familia. Pero también la política es llamada por la paz. Trabajando por la paz. El trabajo por la paz es un trabajo hacia la comunión. Padre, ¿cómo es posible esto? A través de la ofrenda nuestra, a través del sacrificio. Porque en Cristo, en su sacrificio, que recibimos la comunión. A través de la comunión con el Padre, a través del sacrificio de Cristo. Entonces, un cristiano, todos los cristianos son mártires. Todos. Somos llamados al martirio. Todos. ¿Por qué somos llamados al martirio? Porque es fruto del testimonio de la ofrenda, martirio, claramente un martirio también blanco, el fruto de la comunión. Entonces, un hombre que trabaja en política es llamado a ser un mártir, porque si no lo hace es un ladrón. ¿Entiende? Si trabaja en la economía, si no busca una economía de comunión, donde el empresario se llama, el jefe, el empresario, es como un padre de familias, como un padre de la familia, ¿no? Para las personas que trabajan por él, no hay comunión, no existe comunión. Entonces el cristiano tiene una responsabilidad muy grande. Es llamado a ser sal y luz de la tierra, luz del mundo y sal de la tierra, como una madre que ofrece su vida por la comunión de su familia, viviendo a través de su ofrenda, ayudando el sacrificio, porque su familia pueda hacer este camino de comunión. Entonces nadie está afuera. Todos. Me gusta mucho que el padre habló de la doctrina social de la Iglesia, porque yo también he estudiado en la Universidad de Doctrina Social de la Iglesia. Entonces me gustó mucho. Bueno, entonces es claro que el trabajo, ¿no? En el plan divino es la tercera persona junto al Padre y al Hijo, formando un solo ser divino. Es igual a los otros dos en todo y es Dios, adorado y reconocido y glorificado junto con el Padre y el Hijo. Su característica personal es la de ser don de amor que el Padre derrama sobre el Hijo y el Hijo corresponde al Padre. En este sentido es la infusión recíproca de la comunión, de la simbiosis perfecta, permaneciendo plenamente distinta e inequívoca. El Padre se especifica por ser generador del Hijo. El Hijo se especifica en ser engendrado por el Padre, mientras que el Espíritu Santo es el persona don, amor entre el Padre y el Hijo. En él los dos comunican su espíritu paterno y filial, constituyendo la tercera persona de la Santísima Trinidad. El otro nivel externo. Se puede decir también que toda acción divina, digna de salvación, se realiza por su obra y su intervención. No se puede decir Jesús es el Señor, sino en el poder del Espíritu Santo. Uno no puede rezar a Padre, excepto bajo su acción. Específicamente se dice que el alma de la Iglesia, está escrito en el documento del Vaticano II sobre la Iglesia, Luz de los pueblos, Lumen Gentium, de la cual Cristo es la cabeza. Concepto esencial. De aquí podemos afirmar que el Espíritu Santo es la fuente o manancial que broda de la vida eterna, como afirma Jesús, porque de Él y por Él todo se desprende de la plenitud divina hacia la realidad humana. Él es el principio de vida, santificación, consolación, evangelización, conversión, purificación, inspiración,
iluminación, unificación, comunión, armonía y belleza. Por lo tanto, se puede decir que es una fuente infinita de paz verdadera. Voy a repetir rápidamente. Entonces, el principio de vida para nosotros es hacia la realidad humana, el Espíritu Santo hacia nosotros, y la Santísima Trinidad y después afuera hacia nosotros. Es el principio de vida, santificación, consolación, evangelización, conversión, purificación, inspiración, iluminación de la conciencia, unificación, comunión, armonía, belleza. Por lo tanto, se puede decir que es una fuente infinita de paz verdadera. ¿Qué significa fuente? La fuente indica la vena de la que brota el agua, que luego brota de sí misma para saciar la sed de las personas humanas necesitadas. A nivel simbólico, se puede decir que la fuente pretende subrayar el origen fuente de la vida y de los valores humanos y sobrenaturales. En este segundo sentido, el término debe aplicarse al Espíritu Santo. Fuente. De él, solo de él, nos llega la paz en el pleno sentido cristiano. ¿Cuántos mensajes ha dejado la Virgen sobre el Espíritu Santo? Muchísimos, la mayoría. Con él alcanzamos la liberación del pecado y de su esclavitud, para hacer nacer en nosotros la vida nueva en Cristo, Rey de la paz, en sus discípulos y testigos de la paz. Por él somos llenos de la gracia de Dios, del amor, de la alegría, del consuelo, de la vitalidad y salvación. En él somos transformados y transfigurados en hijos de la paz, en quienes el Espíritu establece armonía, comunión en un solo Espíritu y un solo cuerpo, formando la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Es el artífice que distribuye dones, carismas, ministerios con los que enriquece a la Santa Iglesia de Dios. Conocemos la descripción y su identificación y utilidad de estas características, pero olvidamos que el Espíritu Santo es también el dador de vida, para que todos demos copiosos frutos de bondad, vida y paz terrena y eterna. San Pablo, habla del fruto en singular que el Espíritu Santo produce en nosotros y que es la paz, como está escrito en la carta a los Gálatas, capítulo 5. El fruto se abre, eso también es muy interesante, en 9 determinaciones, que en conjunto muestran las características de la paz. Las características de la paz son 9 y se puede dividir de 3 en 3, y luego vemos cómo la paz se orienta en 3 direcciones. Primero, orientación hacia Dios, amor, alegría y paz. Estamos hablando de los dones. Amor, alegría y paz, con la que se indica la unión entre el cristiano y el Señor. Porque el amor es la naturaleza misma de Dios. La alegría es su bienaventuranza. La paz es la plenitud de la salvación de los que unen el hombre a Dios para siempre. Esta unión con Dios determina la existencia y la vida cristiana. Solo lo rompe el pecado, que indica una separación de Dios y establece un estado de guerra que perturba el alma y al ser humano, provocando los frutos: tristeza, amargura, angustia, miedo y desastrosas consecuencias. Para vencer
tal enemistad o guerra espiritual contra Dios, el único salvavidas es reconstruir la unión con Dios, recuperar la paz con Él, para que el alma encuentre de nuevo el amor, la alegría y la paz. En ese sentido, necesitamos luchar y hacer la guerra contra el pecado, que reaparece en nosotros y quiere llevarnos de vuelta a su esclavitud. Orientación hacia los demás es la magnanimidad, benevolencia, bondad, que indican tres cualidades en las que se establece la paz con los hermanos. Como estoy diciendo que los frutos del Espíritu Santo ayudan a vivir en comunión con Dios, con los demás y con nosotros. Por ejemplo, con los demás, la magnanimidad, la benevolencia y la bondad. La generosidad sería, ¿no? Para usar un sinónimo. Expresa aceptación, comprensión, paciencia hacia los demás. La benevolencia, en cambio, manifiesta la actitud interior de amor, disponibilidad y generosidad hacia el prójimo. Por último, el bien se propone mostrar concretamente en gestos de colaboración, servicio y consuelo hacia los hermanos y hermanas más necesitados. Orientación hacia nosotros mismos, confianza, mansedumbre, dominio propio, con lo cual establecemos una relación sana y armoniosa con nosotros mismos, ya que la confianza significa fidelidad, la certeza de ser criaturas amadas de Dios, creadas a su imagen y semejanza y hechas hijas de Dios, aceptando los méritos y limitaciones con los que todos estamos compuestos, con serenidad y sin angustias ni depresiones, sobreestimándonos o subestimándonos. La mansedumbre quiere indicar la actitud mansa y humilde del corazón con la que nos relacionamos con los demás, sabiendo aceptarlos tal como son, con virtudes y defectos, como nosotros mismos, para amarlos y ayudarlos a madurar en el bien sin más intenciones, sino solo para su perfección y verdadera paz. Entonces usted ahora entiende mejor como los dones del Espíritu Santo, que son 9. 3 son para la relación con Dios, 3 son para la relación con los demás, 3 son para la relación con nosotros mismos. Interesante, ¿no? Como sin el Espíritu Santo no tenemos esta verdadera relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Entonces la lucha es una lucha claramente contra el pecado que destruye la acción, los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Y todo el camino cristiano, entonces, es un camino de conversión para coger la paz, para permitir al Espíritu Santo de actuar en nuestra vida, para permitir al Espíritu Santo de ser imágenes de la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El camino de conversión. La Virgen ha dicho el mensaje, queridos hijos, el mensaje más importante que ha dejado mis cuori es la invitación a la conversión, el retorno a Dios, el retorno a Dios.
Con el dominio de sí mismo, aspecto principal, se forma un equilibrio interior en virtud del cual el cristiano adquiere su propia identidad y convicción de lo que puede y de lo que puede hacer, sin miedo, sin mentiras ni fariseísmo, pero ofreciendo un testimonio sincero de estar en paz con sí mismo, y solo así podemos ser apóstoles y testigos de la Reina de la Paz. Para decir que el camino que nos pide la Virgen es un camino espiritual. Justamente el Padre Valentín hoy estaba hablando de la dimensión social de la vida cristiana. Claro. Aquí en Medjugorje, ¿sabes por qué han nacido muchas obras? La pedagogía de la Virgen es, primero, invitar a sus hijos, nosotros, a sanar nuestros ojos cerrados, enfermos. Porque cuando los ojos están cerrados, nosotros no tenemos la capacidad de ver al mundo y a los demás. Entonces la Virgen, ¿qué hace? Nos invita a la oración del corazón, porque a través de la oración del corazón, los ojos del corazón se puedan abrir, empezar a ver el mundo con la luz del Espíritu Santo. Empieza el camino de conversión, empieza el camino de cura, empieza el camino de sanación. Así, cuando una persona hace esta experiencia, es claro que después empieza a cambiar. Y el deseo, ¿cuántas obras han nacido en Medjugorje? Nadie lo sabe, cuántas obras de la caridad. Pero sabemos muchas en todo el mundo, en todo el mundo. Son grupos de oraciones, escuelas, hospitales, todo, comedor para niños, en todo el mundo, África, Brasil, han nacido. Porque, por ejemplo, hago un ejemplo muy concreto. Una conversión de un grupo que se llama de un matrimonio, Mary's Meals. Mary's Meals significa la comida de María, ¿no? Han abierto los ojos del corazón. Gracias al sí de ellos, hoy, ¿cuántos niños comen cada día en el mundo? Estoy hablando solo de una obra. ¿Cuántos niños? Más de 2 millones. Solo ¿no? Espera, estamos viendo otro ejemplo muy concreto. La Sor Elvira. ¿Cuántas casas ha abierto en el mundo para jóvenes en dificultad? En el mundo entero. Más de 60. Y después solo padre. No, espera. Hago solo 3 ejemplos. También en el testimonio que hacía, ¿no? Chiara Mirante decía que recibió su confirmación a continuar la misión que había entendido, sirviendo a los jóvenes aquí en Medjugorje. Ella, mujer laica, ha abierto más de 200 casas en el mundo. Y muchos otros frutos, muchísimos otros frutos que han nacido en Medjugorje. No solo la aldea de la madre, ¿entiendes? Bueno, muchos, porque nadie sabe cuántos frutos han nacido a través de la intercesión de María, de la acción del Espíritu Santo, en aquella alma que ha abierto los ojos del corazón y la persona ha empezado a ver el mundo con los ojos de Dios.
viviendo y acogiendo los dones del Espíritu Santo. Y sí, gustaría terminar con este. Los primeros frutos, ¿no? Por ejemplo, que la Virgen habla muchísimo de este, que son los primeros frutos, son el amor, la alegría y la paz. ¿Cuántas veces ha hablado de la alegría? Yo creo más de 200 veces. ¿Cuántas veces ha hablado de la paz? Bueno, de la paz que Cristo, muchísimo. ¿Cuántas veces ha hablado del amor? Muchísimas veces. Entonces, como Medjugorje es un nuevo Pentecostés. Aquí es un nuevo Pentecostés. Siempre en la iglesia tenemos un Pentecostés. Claro, cada vez que celebramos la misa hay el Espíritu Santo, ¿no? Que actúa y cambia el pan, el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero aquí hay una infusión diaria del Espíritu Santo. Ya desde casi 44 años, que está renovando las parroquias, las comunidades a través de los sacerdotes, porque hasta hoy Medjugorje ha recibido más de 40.000 sacerdotes de la Iglesia Católica y muchísimos obispos de la Iglesia Católica. Y cuando hay fiesta de los jóvenes, esté mucho más claro. Invito a los jóvenes cuando participan en la fiesta, un momento muy bueno por ellos. Entonces, ¿por qué? Porque aquí tenemos María, que es la esposa castísima del Espíritu Santo. Y a través de su presencia, el Espíritu Santo de Cristo está actuando en las almas y a través de las almas en el mundo interno. Todo este será más claro cuando empezarán los 10 secretos. Todo el mundo mirará a Medjugorje entendiendo muy bien que aquí en Medjugorje está actuando y obrando la esposa del Espíritu Santo. Lugar de conversión, lugar de regreso a Dios, lugar de paz, lugar de amor y lugar de perdón. Aquí está Medjugorje, gracias a la esposa del Espíritu Santo. Amén. Amén.